normativo, ¿no es cierto? Entonces se obviamente establece el Estado como comunitario, libre, independiente, soberano, democrático en su modelo, intercultural, descentralizado y con autonomías. Pero también se apela al pluralismo en todos los niveles, el político, el social, el jurídico, el cultural y el lingüístico, ¿no? En ese sentido también se explicita el reconocimiento de las naciones, de los pueblos indígenas originarios y todas las comunidades interculturales y afrobolivianas. También nos plantea valores éticos, pero nos los plantea justamente desde esta sociedad plural, retomando estos principios éticos que tienen los pueblos indígenas y originarios, ¿no? Nos dice que se retoma y se reconoce y se promueve el no seas mentiroso, no seas ladrón, no seas flojo, el vivir bien, la tierra sin mal, la vida armoniosa, el camino, la vida noble, ¿no? Nombrada en diferentes idiomas indígenas. Pero también nos habla de otros valores, ¿no? Como son la unidad, la igualdad, la inclusión, la dignidad, la libertad, la solidaridad, y dentro de todo ello también la equidad social y género en la participación de este bienestar común con justicia social, distribución y redistribución de los bienes sociales. Y finalmente también se hace un reconocimiento explícito a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, los tratados que son ratificados en derechos humanos por el Estado boliviano y la prohibición y sanción de cualquier tipo de discriminación en razón, entre varias también por razones religiosas. Entonces, justamente lo que nos plantea, ¿no es cierto?, el artículo 4 de la Constitución es ya este carácter laico del Estado. Todos conocemos casi de memoria este artículo, ¿no es cierto?, donde se denota no solamente el reconocimiento de esta pluralidad y respeto de las creencias y de las religiones, sino también que el Estado es independiente de la religión. Y justamente entendemos y repasando un poco también lo que ya hemos venido viendo en las anteriores sesiones es que pues el Estado laico se reconoce en su pluralidad y diversidad, por lo cual debe garantizar que todas las personas puedan tener la creencia que quieran, ¿no es cierto? Pero asegurando además un trato igualitario. Pero lo importante aquí también es que separa su actuación de cualquier religión e iglesias, ¿no es cierto? El Estado realmente es autónomo con respecto a las religiones y las iglesias. Y pues el Estado laico justamente es ese reconocimiento jurídico y político, ¿no es cierto?, que nos establece el principio de laicidad. Y en este sentido, cuando analiza también nuestra condición de Estado laico, en su carácter de este reconocimiento plurinacional, es importante lo que dice a colación Roberto Blancarte, que es un tipo de laicidad que justamente trata de incluir lo religioso en una perspectiva pluralista, ¿no es cierto?, multirreligiosa, y que de ninguna manera se opone a lo religioso en una línea modernista y secularizante, nos dice él, ¿no es cierto? Y recordemos también que la laicidad tiene tres componentes fundamentales, ¿no? Como un principio y que a partir de estos tres elementos principales está condicionado su desarrollo también, ¿no es cierto?, para que como principio filosófico, jurídico, político, se garantice el respeto a todas esas libertades individuales dedicadas a la democracia y a los derechos humanos también, ¿no es cierto? Entonces, estos tres elementos del respeto a la libertad de conciencia y de religión y otras libertades, la autonomía de lo político frente a lo religioso y la garantía de la igualdad y la no discriminación, son estos tres componentes. Y pues justamente cuando hablamos de las libertades fundamentales, ¿no es cierto?, nos estamos refiriendo a estas libertades individuales que además están reconocidas en el catálogo de los derechos humanos. Y hablamos de libertad de conciencia, como también lo ha explicado Tania en algún momento, de una manera un poco diferenciada, aunque íntimamente ligada a las otras libertades. Porque como nos pone a colación Nogueira, Alcalá, nos dice que la conciencia justamente es ese núcleo central y básico de la
personalidad, de nuestra formación como seres humanos, porque ahí se conforma la ética de cada una de las personas, ¿no es cierto? Obviamente posibilitando esta integralidad moral y el libre desarrollo también de su personalidad. Por lo tanto, la libertad de conciencia está muy vinculada a las otras libertades de religión, de creencias, de culto, no culto, de pensamiento y expresión. Pero además esta libertad de conciencia está íntimamente ligada a la protección de la esfera interna de cada persona y obviamente al ejercicio de todas estas otras libertades. Pero también hay que poner a colación que los únicos límites que tenemos a estas libertades fundamentales es en el ejercicio de estos derechos, es lo que establecen las leyes para proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral públicos y los derechos y las libertades de las demás personas. Ese es mi límite. La libertad de conciencia del otro es mi límite, ¿no es cierto? O la libertad de creencias de la otra persona es mi propio límite. Y pues, bueno, la autonomía de lo político frente a lo religioso, ¿no es cierto?, determina que justamente esta es una condición básica donde el Estado debe actuar separado de las religiones, respetando obviamente la pluralidad de creencias y no creencias, y por lo tanto el diseño de todas las políticas públicas, sus implementaciones y las decisiones que toman las autoridades en todos los ámbitos no pueden estar influenciadas o definidas por las creencias religiosas con visiones o posturas propias que se tienen, pero tampoco de las iglesias o de las jerarquías eclesiásticas, ¿no es cierto? Entendemos en este sentido una neutralidad también en el tratamiento que debe tener el Estado respecto a las convicciones y las creencias de sus ciudadanos. No puede dar preferencias a unas sobre otras, ¿no es cierto? Pero también tiene una puntualización muy importante respecto a la actuación justamente de los gobernantes y servidoras públicas, porque justamente estas deben estar demarcadas en los deberes y obligaciones, respetando no solamente el marco constitucional, sino justamente el mismo principio de laicidad y la toma de decisiones que ellos tengan no pueden estar influenciadas por estas creencias, convicciones o no creencias, y las cuales obviamente también tienen derecho a ejercerlas, pero en el ámbito personal y privado, no en el ámbito de funcionario o haciendo los roles de autoridad o de servidor o servidora. Y pues obviamente promueve que el Estado también administre y se adecue al sistema democrático plural, donde las iglesias, ¿no es cierto?, no pueden interferir en los asuntos públicos porque estos no son particulares de las iglesias, sino son generales y del bien común. Y pues obviamente el proyecto de la laicidad, como plantea Blanca Artel, es este régimen social moderno de convivencia, ¿no es cierto?, donde las instituciones ya no están legitimadas por los religiosos, sino por la soberanía popular. Y por eso es profundamente también democrático el principio de la laicidad. Y la garantía de la igualdad y la no discriminación, que obviamente se basa en este trato igualitario que se hace necesario para que las normas y las actuaciones estatales, además de no estar influenciadas por los preceptos de cualquier religión o creencia, tampoco, ¿no es cierto?, permita que estas creencias o religiosas discriminen a otras personas que no profesan esta religión o creencia espiritual. Y por un lado, por lo tanto, el Estado debe garantizar que no exista ningún tipo de discriminación por razones religiosas, y por el otro lado también debe garantizar que las actuaciones y las prácticas religiosas no vulneren los derechos humanos de las personas o de grupos poblacionales, ¿no es cierto?, a través de la discriminación o cualquier otra práctica que tenga que ver con ello. Y pues bueno, ¿cómo es el desarrollo entonces este carácter del Estado
boliviano, ¿no? Del carácter laico. ¿Qué ruta debería entonces seguir la disposición constitucional del Estado laico para bajar a la normativa y política pública a nivel nacional o subnacionales? Y hay tres elementos que son ahí fundamentales para tomar en cuenta. Las relaciones y regulaciones del Estado, iglesias y organizaciones religiosas es uno de los ámbitos en los que el Estado debe intervenir. El desarrollo de la laicidad en la legislación y en las políticas públicas, obviamente vinculadas al desarrollo humano y social, pero también a seguir garantizando el Estado democrático, los derechos humanos, el mismo Estado de Derecho y las libertades fundamentales. Y el desarrollo de la laicidad ya en el ámbito mismo político, electoral, partidario, en la gestión y la función pública gubernamental que tienen los servidores, las servidoras en todos los espacios y niveles del Estado. Veamos pues cómo son las relaciones entonces, ¿no? Católicas por el Derecho a Decidir justamente ha ido produciendo varios análisis y estudios e investigaciones respecto a la laicidad. Ahí les hago un anuncio comercial. Ustedes también pueden acceder en nuestra página a un diagnóstico justamente sobre la situación de la laicidad en Bolivia que se hizo el 2018 y pronto ya vamos a subir también en nuestras redes una publicación que hemos hecho respecto a la educación laica. Pero hemos venido siguiendo también diferentes procesos y análisis junto con el Comité Pro Laicidad y a partir justamente también de un monitoreo midiendo un poco cómo es el comportamiento respecto a la laicidad en los procesos electorales. Pero bueno, veamos cómo son las relaciones del Estado boliviano con la Iglesia, con las iglesias y las organizaciones religiosas. Primero hablemos de la católica. Como ya también lo había referido Tania, no hemos podido desprendernos todavía de estos concordatos entre el Vaticano y el Estado boliviano. Las relaciones siguen siendo vigentes entre estos dos estados, porque el Vaticano se reconoce como tal, y justamente en el 2018 el gobierno de Evo Morales manifestó obviamente la intención en este encuentro con el Papa de renovar este concordato entre el Vaticano y el Estado boliviano. 200 años lleva este concordato de vigencia con la Iglesia Católica desde el Estado boliviano. Pero también con la Iglesia Católica, el Estado boliviano tiene dos convenios. Uno de cooperación interinstitucional con la Conferencia Episcopal Boliviana, la Cancillería del país, y otro convenio sectorial de cooperación interinstitucional en el ámbito educativo, que se ha suscrito también entre la Iglesia Católica y el Estado Plurinacional de Bolivia, y que además tiene una ampliación que con una enmienda hasta el 2020, o sea, hasta este año, y que seguramente lo volverán a renovar. Bajo el convenio primero de cooperación interinstitucional, es importante puntualizar que ahí lo que se destaca en este convenio son justamente las sinergias en materias de educación, de salud y asistencia social, y todo el reconocimiento a la obra social que tiene la Iglesia Católica y el derecho además que tiene a administrar sus propios recursos humanos y físicos de sus obras. En el ámbito de la educación, obviamente se suscribe también, ¿no es cierto?, en el marco de la ley Avelino Cignani, donde se reconoce y se ratifica la independencia del Estado con la religión, en relación a la religión, pero justamente también se ratifica el derecho a la libertad de conciencia y de fe que está establecida en la misma Avelino Cignani, y de la enseñanza de la religión, el funcionamiento de las unidades educativas de convenio con fines de servicio social y el reconocimiento a todas las diversas instancias acreditadas por la Iglesia de Bolivia para fines de coordinación. Y pues miren, la Iglesia Católica, según el diagnóstico sobre laicidad y los últimos datos que se pudieron recabar en él, administra 1.507 unidades educativas de convenio en sus 17 jurisdicciones en todo el país. El otro tema es el tratamiento impositivo.
¿no es cierto? Y pues hay una exención de impuestos para las iglesias, pero con mayor flexibilización para la Iglesia Católica. Ya en el 2013 se generó una ley 351 y su reglamento para la otorgación y registro tanto de la personalidad jurídica de las iglesias y de las agrupaciones religiosas, y con esta registro podían hacer, previa homologación de la misma, al acceder a beneficios de ciertas exenciones tributarias nacionales y municipales. Pero debido justamente a estos acuerdos intergubernamentales que hay entre el Vaticano y el Estado de Bolivia, la Iglesia Católica está exenta primero de dicho registro, ¿no es cierto? Y goza de beneficios especiales por ser justamente sujeto de derecho internacional, derecho público y ser una institución sin fines de lucro. Pero también en el 2019 se promulgó una nueva ley de libertad religiosa, organizaciones religiosas y de creencias espirituales. Como ustedes verán en su objeto, es el establecer ese marco jurídico de derechos y deberes para el ejercicio de esta libertad religiosa, de creencias espirituales, de acuerdo a cosmovisiones de culto, de conciencia, de pensamiento, ¿no? Y el reconocimiento institucional, pero que ya está previsto en esta anterior ley 351. Y entre los principios que nombra esta ley están el pluralismo, la igualdad jurídica, la no discriminación en razón de religión o creencias espirituales, cooperación, respeto, y sorprendentemente ni siquiera nombran el principio de laicidad o el carácter laico del Estado boliviano. Es pues realmente una ley administrativa donde las otras iglesias y organizaciones religiosas y de creencias espirituales querían tener una equiparación, digamos, de tratamiento como el de la Iglesia Católica y gozar de beneficios. No le salió así la ley y le salió de esta manera, y esto es lo que se tiene actualmente y de manera vigente. Pasemos al segundo ámbito, que es la legislación y la política pública de desarrollo humano y social. La educación y la salud son ámbitos fundamentales, ¿no es cierto?, para el desarrollo humano y social. Y ahí nos preguntamos, ¿la educación es laica en Bolivia? Si bien las bases de la educación en la Avelino Ciñani reconoce que es laica, pluralista y espiritual, reconoce y garantiza la libertad de conciencia, de fe y de la enseñanza de la religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, fomenta el respeto y la convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática y propiciando el diálogo interreligioso. Si nosotros analizamos este párrafo y como se plantea también en este diagnóstico a partir del análisis de varios autores, hay realmente una confusión conceptual, una ambigüedad, y ubica justamente el currículo educativo con matices intermedios entre la eliminación de nociones religiosas, ¿no?, cualquiera sea su índole, y la plurirreligiosidad, ¿no? O sea, va pasando de un lado al otro, y entendida justamente en la lógica curricular como el tratamiento de las religiones como hechos históricos, pero sin trascendencia, obviamente en el bagaje ético, axiológico, que guía el pensamiento y el pensamiento crítico y el desempeño social de los y las estudiantes, ¿no? El desarrollo curricular es mínimo al respecto, no se ha avanzado mucho, y pues además estas diferencias entre el sistema educativo fiscal y el sistema educativo privado, pues hace que en realidad materias como de religión y pues según la interpretación o cómo se vaya aplicando estas bases mínimas curriculares que existen en el ámbito de cosmovisiones y pensamientos de la currícula, pues se vayan desarrollando, ¿no es cierto? Pero otra cosa que también es una ausencia es la educación integral para la sexualidad en el sistema educativo público, ¿no? Justamente por la influencia de muchos años en las gestiones del Ministerio de Educación, de la influencia e injerencia de sectores religiosos y de iglesias que han estado en constante debate y limitaciones para este desarrollo curricular, ¿no? No dejando que realmente se lleguen a consolidar
el currículo con guías y con todas las temáticas que debería de manera integral incluir esta educación. Entonces, este es el panorama de la educación. ¿Cuál es el panorama de la salud? También nos preguntamos, salud laica, si bien hay un avance en normativa favorable a través de muchas leyes y protocolos para que se garantice el acceso a la salud universal y específicamente a la salud sexual, salud reproductiva, eh, eh, que obviamente implican también o nombran estos marcos garantistas para la no discriminación, el respeto a los derechos, libertades, pero no explicita en ninguna de estas normativas o avances esta necesaria consideración de la laicidad y que ésta se traduzca desde una perspectiva ética pública, bioética y también deontológica médica de la profesión médica en relación a los derechos y la libertad de conciencia de los y las pacientes. Porque en la práctica de la prestación ya de los servicios públicos encontramos varias falencias y varias vulneraciones también a estas libertades y derechos, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia no se ha desarrollado hasta ahora, pese a que existe incluso un proyecto de ley y varias demandas, una normativa que garantice una muerte digna y cuidados paliativos en pacientes terminales, de acuerdo a sus decisiones y voluntades. Y pues ahí obviamente la voluntad de la persona no vale nada frente a que los médicos y las médicas se sienten obligados a hacer tratamientos incluso deshumanizados para mantener la vida a cualquier costo. Eh, la, en los servicios de salud sexual y salud reproductiva venimos comprobando permanentemente que hay muchísimas vulneraciones a los derechos de los y las pacientes, justamente por la imposición de posturas religiosas o de creencias del personal médico o sanitario que atiende, ¿no es cierto? Y hasta ahora no contamos con una ley de derechos sexuales, de derechos reproductivos, del cual son parte la salud sexual y salud reproductiva, y la actual normativa vigente de salud sexual y salud reproductiva tiene grandes falencias en su cumplimiento. Y les voy a poner algunos ejemplos. Algunos ya los han dado también en algún momento, pero por ejemplo, cuando hay una negación institucional para practicar una interrupción legal del embarazo dentro de las causales reconocidas, cuando la objeción de conciencia está regulada por la misma normativa y se aplica de manera previa, además de manera individual, nunca puede ser institucional. Y el médico y la médica debe dar a conocer esta objeción con razones y argumentos de peso, ¿no es cierto?, vinculadas obviamente a sus creencias, conciencia y convicciones de manera previa y no cuando se le presenta el caso. La negación y omisión que hay en muchos servicios de salud de entregar, por ejemplo, pese a que está consignado, la placenta luego del alumbramiento a mujeres indígenas, campesinas u otras mujeres que tienen la creencia según sus creencias espirituales, sus cosmovisiones vinculadas al entierro, al ritual del entierro de la placenta. Y no se les otorga ni se les pregunta. También hay una fuerte negación y omisión a la información y acceso a métodos anticonceptivos hacia adolescentes y jóvenes, pese a que hay una normativa que establece una atención diferenciada. O se les pide que venga su papá o su mamá, o se los reta y se los riñe, o se los avergüenza porque se los considera muy jóvenes para hacer estos pedidos. Se les nombra un montón de cuestiones moralistas, religiosas, cuando los y las pocos jóvenes que se animan y adolescentes que se animan a ir a los servicios reciben este tipo de respuestas. Se excluye y se estigmatiza y se discrimina y se estereotipa a todas las poblaciones de las diversidades sexuales y de género en los servicios de salud, obviamente incluidos los de salud sexual y reproductiva, y se imponen obviamente también convicciones religiosas heteronormativas respecto a la sexualidad y a la reproducción o a la identidad de género por parte muchas veces de justamente el personal médico y sanitario.
Incluso no se consideran los tratamientos de transexualidad y no se los ha considerado dentro de la ley de identidad de género como parte de las prestaciones que deberían tener la seguridad social en salud, o se realizan mutilaciones genitales a infantes o durante la niñez de personas intersexuales, ¿no? Entonces hay un montón de prácticas que se hacen desde los servicios de salud que obviamente vulneran y que no consideran ni la libertad ni las decisiones de las personas, más allá de las creencias religiosas o preceptos que se tengan. El otro ámbito, que es el ámbito político, partidario, electoral, el de la gestión y la función pública gubernamental, veamos que ha tenido realmente también en todos estos años un mínimo desarrollo. Además, conjugándose entre estas ambigüedades, contradicciones, vulneraciones también, desconocimientos, instrumentalización, manipulación, yo también podría decir, y falta de aplicación del principio de laicidad. A ver, recordemos actuaciones gubernamentales de reivindicaciones simbólicas, religiosas y espirituales. Nos hemos ido pasando entre unciones y ritos indígenas ancestrales en Tiahuanacu, por ejemplo, con la posesión simbólica presidencial, a tedeus católicos también que se han ido celebrando, ¿no? Entonces, aquí no hay obviamente una relación clara y hay una participación y una uso incluso de todos los recursos estatales y de movilización estatal para que se den estos ritos religiosos y de creencias espirituales en relación a la actuación de las autoridades y de los hechos obviamente simbólicos o de aniversarios del Estado plurinacional, ¿no? Pero también en los procesos electorales que hemos vivido en los últimos 2 años de manera tan intensa, 3 años en realidad, desde el 2019 hasta este presente del 2021, justamente les decía que desde Católicas por el Derecho a Decidir hemos ido analizando y hemos ido generando evidencias con respecto a las propuestas de programas de gobiernos y en relación a las candidaturas religiosas que han ido apareciendo fuertemente en los últimos procesos electorales. Si bien la ley del régimen electoral establece la prohibición de propaganda electoral que utilice de manera directa o indirecta símbolos o referencias religiosas de cualquier naturaleza o credo, estas normativas muchas veces en los procesos electorales se han pasado por el forro, como decimos comúnmente, y pues hemos tenido varias evidencias de serias vulneraciones e incumplimientos, no solamente a esta normativa vigente, sino al principio constitucional de la laicidad, ¿no es cierto? Y vamos a ir viendo algunos ejemplos. En el 2019 y las elecciones después anuladas, hicimos un análisis, por ejemplo, de los programas y de propuestas de gobierno, y pues en los partidos que ven a la izquierda, ¿no? En 6 de ellos no se hacía ninguna mención al principio de laicidad o el desarrollo de la laicidad o del Estado laico. Ausencia absoluta, ni siquiera vinculados con programas, obviamente, o propuestas en relación a la misma democracia, el sistema democrático, el desarrollo humano y social. Y además han habido 3 organizaciones políticas y partidos políticos que más bien invocan dentro de sus programas a Dios o el cristianismo, vulnerando obviamente el principio de laicidad. Pero además algo que hemos estado viviendo en estos últimos 3 procesos electorales es que de ser líderes o funcionarios religiosos en diferentes iglesias pasan a la palestra política partidaria como candidatos, pero además llevada con una agenda antiderechos que establecen muchos grupos con intereses muy fuertes, conservadores, que tienen además muchas argumentaciones desde sus fundamentalismos religiosos, que era lo que nos explicaba el otro día Julián Cruzalta tan maravillosamente, pero además puesto el foco justamente en contra específicamente de la igualdad de género y de los derechos sexuales y derechos reproductivos.
Y vamos a ir viendo algunos ejemplos que se dieron en el 2019. Pues, y además que se han repetido en algunos casos en el 2020, aunque cambiando o interactuando con otras fuerzas políticas, ¿no es cierto? Como el caso del pastor Chin Yun, quien es fundador de 70 iglesias presbiterianas en Bolivia, se define como capitalista cristiano, y pues ha hecho un montón de declaraciones, incluso no solamente vulnerando el principio de laicidad o haciendo propuestas en contra del Estado laico, sino además realmente vulnerando y discriminando, por ejemplo, a las diversidades sexuales y de género, a las propias mujeres, con realmente un discurso que lleva obviamente también a fomentar la intolerancia, el odio y una falta absolutamente de del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las personas. Pues ahí les doy un panorama de las cosas que ha ido diciendo durante las dos campañas este candidato. Otro de los candidatos que apareció en el 2019 fue Humberto Peinado, que de la mano de Víctor Hugo Cárdenas, por Unidad Cívica Solidaridad, pues obviamente es una persona que se define como antifeminista, que le da palo a todo lo que ellos denominan la ideología de género, y pues dentro de sus perfiles como pastor evangélico, fundador de la Plataforma por la Vida y la Familia, pues justamente hace propuestas que van en contra no solamente del principio de laicidad, porque meten a sus convicciones religiosas y creencias religiosas en todo, sino que pretenden volcarlas dentro de la política, ¿no es cierto?, pública, como formar, por ejemplo, un ministerio de la familia, eliminar cualquier tipo de unidad o instancia gubernamental, estatal, que se dedique a las diversidades sexuales y de género, etc. Otro de los candidatos que justamente ha ido de la mano de Humberto Peinado fue Víctor Hugo Cárdenas, que además en el gobierno de transición fue ministro de Educación. Aunque en algún momento él se ha definido como católico, también tiene como un antecedente que él participaba en la iglesia bautista de su comunidad, ¿no? Y pues él se alió fuertemente a todos estos grupos que se movilizan a través de estas plataformas de la vida y la familia, con Mis hijos no te metas. Siendo candidato participó en una de estas marchas, tuvo unas penosísimas declaraciones con respecto obviamente a el rechazo a la interrupción legal del embarazo, pero incluso argumentando que una niña de 12 años estaba apta para concebir y tener un bebé, cuando todos sabemos que una niña de esa edad, obviamente, si tiene un embarazo es producto de una violación. Pero además él anunció que iba en alianza con estas plataformas entre civiles y religiosas y combinadas de iglesia católica y evangélicas, ¿no? Y obviamente haciendo también propuestas para el Estado de sacar, obviamente, de las escuelas y del ámbito educativo todo lo que ellos denominan ideología de género, cuando de lo que se trata es de igualdad de género, y predican y obviamente proponen ir en contra de todo lo que se ha logrado avanzar en materia de desarrollo de los derechos humanos, reconocimientos y de la igualdad de género y justamente preventiva hacia las violencias y una serie de problemáticas que tenemos vinculadas a estas desigualdades en sociedades conservadoras, patriarcales. Otro de los ejemplos que tenemos, que se ha repetido también por 2 veces y ahora es asambleísta legislativo, es Erwin Bazán. Él es católico, ha sido ex vocero de la Conferencia Episcopal de Bolivia y ahora es ya asambleísta elegido, porque en la segunda repetición de las elecciones del 2020 se volvió a postular.
Y pues él justamente también apela a Dios en su candidatura y pues apela justamente a la participación de los laicos católicos para incursionar en política. Y pues tiene una agenda, obviamente, que va de acuerdo a los preceptos e intereses de la Iglesia Católica de incidir, influenciar, ingerir en las políticas públicas, sobre todo con los temas que ellos tienen mayor rechazo, como los que decíamos que son en el ámbito de la sexualidad, la reproducción y las diversidades sexuales y de género específicamente. En el 2020 hemos ido rescatando todavía, aunque ha habido una recomposición de las fuerzas políticas y abandono de alguna de ellas en la carrera electoral, pues seguimos con este laicinómetro, como le llamamos, pues a partir del monitoreo de prensa, viendo cómo las actuaciones de los y las candidatas van implicando declaraciones o eh, eh, poner argumentaciones religiosas en sus propuestas de gobierno, ¿no? Pero que incluso en algunos casos ni siquiera la propia propuesta de gobierno dice lo que decía el candidato, ¿no es cierto? Pero además en una clara también instrumentalización de lo religioso, porque han visto los políticos que ahí hay una beta también proselitista y electoralista potente. Y pues además responden también a intereses de grupos antiderechos internacionales y obviamente nacionales que actúan en nuestro país para que los religiosos se metan en la política justamente para no permitir avances en materia de derechos humanos. Y pues bueno, dentro de esta gestión y función pública gubernamental hemos vivido en la crisis democrática, el conflicto, convulsión social, esta instrumentalización también de los religiosos, ¿no? El famoso regreso de la Biblia al palacio en el gobierno de transición, donde también ha estado implicada la Iglesia Católica, ¿no? Esta ha sido una foto icónica que todos la conocemos cuando Camacho, siendo un líder cívico cruceño y ahora es gobernador de Santa Cruz, y hacía los cabildos además con rezos, con acompañamiento a la Virgen y con la bendición de la Iglesia Católica en Santa Cruz y obviamente con oraciones de diferentes grupos también religiosos evangélicos, introducen en ese momento de alta tensión, convulsión y de desconcierto absoluto, introducen la Biblia al palacio y la ponen sobre una bandera boliviana y se toman esa foto junto a Marco Pumari y el otro es el abogado, se me ha ido el nombre, pero los tres hacen este acto. Pero bueno, también ya el proceso, ¿no es cierto?, de la instauración del gobierno de transición y en la posesión de Yanine Áñez como presidenta, esta es otra foto icónica donde reivindica este retorno de la Biblia y pues sabemos que también Áñez viene de un grupo evangélico, de las plataformas también, estas por la vida y la familia, es una gran activista desde ahí, tiene un hermano pastor y pues sus intereses religiosos y dentro de esta agenda absolutamente explicitados, ¿no es cierto? Pero además poniendo esta contradicción y como parte de la polarización política y social, también la polarización religiosa en los discursos, ¿no? Los ateos frente a los creyentes, los indigenistas, pachamanistas frente a los cristianos, etcétera, ¿no? Y pues la Iglesia Católica jugó un rol fundamental también en esta definición de este gobierno de transición. No nos olvidemos que en la mañana, antes de ser posesionada, la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal y la Unión Europea hicieron una visita conjunta y a la futura presidenta en ese momento, Yanine Áñez. En el contexto de la pandemia, ¿no es cierto?, ha sido también muy fuerte
toda esta utilización, instrumentalización de diferentes expresiones religiosas desde la actuación estatal. Y no, esto no quiere decir que en una situación tan terrible de miedo, de confinamiento y de una enfermedad que se presentó de esa manera, no quiere decir que no sea legítimo que las personas profesen sus creencias, sus fes, o que las iglesias traten de acompañar estos procesos y son absolutamente legítimos. Pero otra cosa, y es una flagrante vulneración al Estado laico, es que se haga desde la actuación estatal. En una Semana Santa donde hemos tenido montones de procesiones utilizando a los carros de la policía, de los militares, los vuelos de bendiciones que además han tenido costos onerosos para el Estado boliviano con este tipo de actuaciones, ¿no es cierto? Pero bueno, además en todo el proceso de conducción de la presidenta Áñez, pues ella en muchos momentos ha apelado a la oración, al ayuno eh, y a incluso hacer oraciones en sus reuniones de gabinete para definir si se flexibilizaba o no la cuarentena en Bolivia por el COVID-19. Y pues obviamente también han habido voces que han advertido sobre esto, entre ellos el Comité Pro Laicidad, hemos sacado pronunciamientos al respecto, pero también figuras y opinadores como el expresidente Eduardo Rodríguez Belceno, que advierte justamente sobre el riesgo que conlleva estas actuaciones, porque obviamente se va contra el Estado laico y obviamente el ejercicio de la libertad religiosa, ¿no es cierto?, y confesional, no puede ser pretexto para usar los espacios y los recursos públicos, ¿no? ¿Cuáles son en este marco que les he dado así muy como pantallazo, pero que creo que nos permite reflexionar cómo va el desarrollo, digamos, de la laicidad en nuestro Estado y todo lo que falta justamente? Es que nos quedan varios desafíos muy grandes. Seguramente hay muchos más que los que yo estoy puntualizando, pero creo que uno tiene que ver justamente con una incorporación de la laicidad en la normativa, regulación y desarrollo de las políticas públicas. Alguien en algún momento había preguntado, bueno, ¿y qué se hace frente a estas vulneraciones? ¿Cómo se sanciona? No están previstas estas prohibiciones o estas sanciones, pero no solamente desde una visión obviamente castigadora del manejo de la normativa y de la ley, sino porque realmente se debe regular de mejor manera para que no vuelvan a suceder este tipo de usos, abusos, instrumentalizaciones de lo religioso desde las prácticas estatales y gubernamentales. El desarrollo también de la gestión de la administración estatal laica desde esta ética pública, ¿no? No solamente hay un desconocimiento de muchos y muchos servidores y servidoras y autoridades, lo hemos comprobado también con candidatos, les hemos hecho encuestas, entrevistas, preguntas sobre sus propuestas o sobre lo que creen que es la laicidad y pues realmente es un panorama tristísimo y con seguridad también no solamente hay desconocimiento, sino que hay también una negación desde otras éticas religiosas y morales que son propias a aplicar una ética pública, ¿no? Entonces creemos que uno de los desafíos también está en esta perspectiva de desarrollar esta gestión de la administración estatal con servidores y servidoras idóneos que realmente respondan a esta ética pública. Y el otro ámbito que tiene que ver obviamente con la laicidad en la sociedad es justamente promover y desarrollar socialmente y culturalmente la laicidad, porque también hay un desconocimiento y no solamente un desconocimiento, sino que también hay una confusión y a veces una falsa interpretación de lo que es la laicidad que puede ser muy peligrosa, porque en realidad la laicidad lo que nos va más bien garantizar cada vez más es nuestra libertad de
de creencias religiosas, de conciencia, y por lo tanto los marcos de las actuaciones estatales deben garantizar todo eso. Creo que justamente un espacio como este nos permite justamente compartir espacios para profundizar, debatir, conocer, reflexionar sobre estos aspectos. Me voy a permitir para finalizar compartirles, yo lo he puesto en como una de las lecturas sugeridas, un textito que no es muy largo y donde se encuentran estos indicadores de laicidad. No sé si pueden visualizar bien. Voy a tratar de agrandar un poquito para que se lea bien. Se ve, Paulita, solo recordarte que tienes 3 minutos, por favor. Justo estoy terminando con esto. Gracias, André. En este texto que se llama ¿Cómo podemos medir la laicidad? Y que creo que es bastante pertinente, justamente Blancarte, con un equipo también de estudiosos y académicos en México, han ido desarrollando estos indicadores de laicidad, que están obviamente puestos dentro todavía de la dimensión normativa y jurídica. También a nivel regional hay un monitoreo social sobre política pública que se llama Mira que te miro, que les invito también a buscarlo en las páginas web, donde dentro de todos los normativa vigente en relación a los derechos sexuales y derechos reproductivos, también se ha incluido el de la laicidad de los estados. Nosotros tenemos un paraguas normativo que nos permite estar bastante bien calificados, pero obviamente es solamente un monitoreo de la normativa y no de la aplicación de la normativa. Entonces, creo que es importante y que sería valioso que ustedes revisen este texto y revisen estos indicadores que se proponen. Obviamente, como cualquier forma de medir, tiene seguramente varias limitaciones, pero que creo que puede ser un buen apunte para seguir profundizando y pudiendo también continuar estudios y diagnósticos que nos permitan justamente ver cómo va el avance de la laicidad y del desarrollo del Estado laico en nuestro país. Entonces tiene tres partes, que es el carácter del Estado, su fundamentación, tiene los indicadores que se miden y las puntuaciones que se dan a cada uno de los indicadores, las relaciones entre estados y religiones, igual con todo el listado de indicadores y las variables que se deberían mirar en cada uno de los países. Ellos lo han hecho con 4 países de la región y han sacado los puntajes respectivos que ustedes lo van a poder revisar en el texto. Y finalmente, el de la garantía de los derechos fundamentales, donde también tienen la valoración de indicadores a partir de estas variables que se las pone. Entonces, con ello, yo pues no me queda más que agradecer muchísimo por su atención y espero haber estado en el tiempo y pues más bien abierta a iniciar un diálogo y un espacio de intercambio en este momento. Muchísimas gracias.